Hola a todos, bienvenidos. Por ahí vemos que ya están algunas personas que se están sumando. Alexia, Alfredo, Betsabe, Eunice, Janet, Perla, otros de recursos humanos, usuarios, Valeria, Zoe, bienvenidos. No sé si por favor nos puedan indicar, ya sea con alguna reacción, escribiendo en el chat o algo, si nos escuchan bien, si se escucha, si se ve. Perfecto, Betsabe, excelente. Pues qué gusto. Muchas gracias por esta respuesta. Seguro se van a estar sumando más personas a lo largo de la sesión. Y bueno, pues agradecemos su atenta a la respuesta que se está generando hoy en día con este tema que seguro va a ser de mucho interés y va a detonar una comunicación e intercambio de opiniones entre todos ustedes, que es la predicción de riesgo e integridad en posiciones críticas. Esta sesión es impartida por Edgar Olvera, quien es fundador de Red Ingenia. Y bueno, va a haber espacios durante la sesión en la que ustedes podrán compartir su opinión. Edgar les va a abrir el espacio para que respondan algunas preguntas, pero si en el Inter ustedes tienen alguna duda, con todo gusto pueden levantar la mano, activar el chat también y le aviso a Edgar para que pueda pues aclarar esa duda que puedan tener. ¿Sale? Entonces, sin más preámbulo, damos bienvenida a todos y les cedo la palabra a Edgar para que comencemos. Gracias, Hugo. Hola a todos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, hoy vamos a conversar un ratito con relación a la predicción de riesgos e integridad en posiciones críticas. O sea, es decir, cómo ayudarte a prevenir y predecir el riesgo antes de que suceda. ¿Sale? O sea, cómo anticiparnos a comportamientos que pueden poner en riesgo tu organización, tus activos, sin depender de algo tan delicado como pueden ser la intuición, el feeling, incluso todos tus años de experiencia en el reclutamiento. No te sientas mal. A todos nos ha pasado que hemos visto un excelente candidato y que crees algo salió mal. ¿Ok? Bien, comienzo entonces. Eh, Reitero, antes de comenzar, perdón, lo que bien comentó Hugo, siéntete de verdad en la libertad de en el momento en que si yo estoy comentando algo y eso genera alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, por favor haznoslo saber a través del chat y en ese momento paramos, explicamos, analizamos, porque muy seguramente ese comentario o esa duda o esa pregunta también va a ayudar a resolver las de otras personas. ¿Vale? Entonces, te voy a agradecer muchísimo si en el momento en que la tengas, la realices. Ok, dicho esto, pues entonces comenzamos. El origen del problema realmente es que, bueno, está bien, es muy válido, es muy humano confiar en nuestras capacidades y en nuestra experiencia como reclutadores, ¿no? Ese famoso feeling que desarrollas con el tiempo, eh, esa capacidad de ver, incluso de analizar personas, no te digo que no sea cierta. Lo que te digo es que tienes que tener cuidado porque a veces confiar demasiado en eso nos puede jugar en contra. ¿Por qué? Porque tienes que contemplar que hay personas que así como tú llevas mucho tiempo viendo personas, candidatos, también ellos han visto entrevistadores o han visto reclutadores. Y entonces resulta cada vez más complejo identificar, porque ellos han ido perfeccionando este tipo de situaciones y acuérdate que ellos al final están buscando obtener el empleo que tú ofertas, ¿vale? Así como tú estás sacando una oferta, ellos están también buscando venderse. Es un ejercicio muy natural. Nuestro trabajo como reclutadores es contar cada vez con mejores elementos para detectar este tipo de situaciones y no poner en riesgo ni a tu organización, pero sobre todo también tu trabajo y tu resultado. ¿Vale? Muy seguramente, y a muchos nos ha pasado, a mí me llegó a pasar, donde veo a alguien en una entrevista, me encanta lo que me dice, lo veo seguro, lo veo tan confiado, tan seguro de lo que me dice, estoy convencido que conoce lo que me está contando, que lo ha vivido. ¿Y qué crees? Al cabo de un tiempo tenemos un problema con esa persona, un conflicto, una demanda, incluso pues temas de integridad, ¿no? Que en todas las organizaciones se puede dar, no únicamente
aquella donde maneja valores. Muchas veces lo limitamos a puestos donde decimos, no, es que este puesto sí va a manejar dinero. No, hay muchos activos en tu empresa que estás poniendo en manos de tus colaboradores, ¿no? Y un dato, por ejemplo, es que el 70% de los fraudes son cometidos por personas que están en posiciones de confianza, ¿sale? Entonces, partamos del principio de que no todas las posiciones son iguales. Es decir, am, obviamente tienen diferentes funciones, diferentes responsabilidades, pero de alguna forma hay algunos que son críticas por su nivel de sensibilidad y de acceso a activos importantes tuyos, como pueden ser desde la información. Insisto, el acceso a activos financieros, claro, ese es muy lógico, ese por añadidura va. Sin embargo, yo no me quedaría con activos financieros, yo le dejaría hasta activos, porque tienes mercancías, tienes incluso instalaciones. El capital humano también es un activo. Entonces, gran parte de lo que tú manejas se puede considerar un activo. Cada giro le da una preponderancia distinta. Incluso tu información como organización, por ejemplo, información de tus clientes, información de tu estrategia, información de cómo operas, información de cómo funciona tu negocio, todos esos son activos altamente sensibles. Y no dejamos de lado las mercancías, el efectivo, cajas, chequeras, etcétera, ¿sale? Vehículos. Entonces, revisa cómo puedes encontrar tus puntos críticos o susceptibles de riesgo. Si cumple al menos dos de estas características que te acabo de mencionar, como el acceso a activos, capacidad de modificar información, llámese registros, llámese bases de datos, etcétera, sin necesariamente una supervisión. O sea, vamos, donde tú le estás dando esa facultad, es un puesto crítico. Acceso a datos sensibles, los que acabo de mencionar, piensa en algunos, tus ejecutivos comerciales o tus vendedores de la categoría que tengas. Obviamente si manejas recurso líquido, como puede ser el dinero, pues obviamente más. Incluso puestos que te vayan a representar a ti o a tu organización en un tema o en un aspecto legal, ¿va? O sea, aquellos a los que les vas a dar cierta representación. Si cumple dos de estos cuatro, es un puesto susceptible o para riesgo, ¿va? Entonces, analízalo un segundo, trata de pensar en tu plantilla, claro, eso ya lo podrás hacer con más calma y empezar a responder ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Esta exposición tiene acceso a cualquiera de estos? Si la respuesta es sí, en al menos dos, tienes un puesto crítico, que todos los tenemos, absolutamente todos los tenemos. Ok, ahora sí, no te limites únicamente a pensar o a cercar a un puesto de alto crítico únicamente a informaciones como gerente, perdón, a posiciones como gerentes, como puestos directivos, puestos de mandos medios. No, no, eso no necesariamente es un puesto de confianza, ¿no? Entonces, rompe ese paradigma y utiliza mejor la metodología de si tienes dos de estos cuatro, es un puesto susceptible al riesgo. No quiere decir que es un puesto riesgoso, no, 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 no. Es un puesto susceptible a ponerte a ti en una situación de riesgo. ¿Ok? Que hay una enorme diferencia. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que existe hoy por hoy. No, lo que te voy a comentar es lo que ya hoy por hoy sucede, lo que ya hoy por hoy está, no lo digo yo, sino los resultados han ido hablando por sí mismos. Son prácticas que aún hoy sobreviven porque, bueno, en algún momento fueron buenos, en algún momento funcionaron. Sin embargo, en la actualidad, pues han demostrado que tiene ciertos grises o que tiene ciertos huecos, vamos a llamarle, y es donde pueden entrar este tipo de perfiles o de candidatos que, bueno, ya traen, pues podríamos llamar
la intención o la susceptibilidad a cometer alguna situación desagradable para ti o para tu organización, ¿no? Por ejemplo, uno de los mitos o una de las herramientas que hemos visto que es, no te voy a decir que de las más usadas, pero sí está dentro de las tres, cuatro más utilizadas, por ejemplo, el polígrafo. Eh, no digo que es bueno, no digo que no es bueno, claro, para ciertas funcionalidades lo es, ¿no? Recuerda que esto es de principios del siglo XX, el polígrafo. Entonces, pues bueno, aun cuando ha pasado por toda una serie de décadas, pues no ha variado tanto en su metodología. Y el ser humano es un ente dinámico. ¿Cuál es la realidad que tiende a falsos positivos? Es decir, ¿qué es un falso positivo? Cuando alguna situación me da sí o me da un favorable, pero no es del todo confiable, derivado de cómo se realizó la indicación o la pregunta. Por ejemplo, en programación se le llama falsos positivos a cuando yo realizo un código o algo de tal forma que me da un resultado donde pareciera favorable, pero aplicado a la realidad no lo es. O sea, funcionalmente no lo es. Bueno, el polígrafo funciona igual. Todo depende cómo se dimensione la pregunta o cómo incluso se estructure, ¿no? Que es ilegal en selección en muchos países, en algunos sí. Sobre todo hablando de Latinoamérica, sí, en algunos está considerado como no es viable su utilización para aspectos laborales. En México realmente hay una zona, vamos a llamarle una zona gris, o hay huecos legales donde no se considera del todo ilegal. Sin embargo, sí pudiese caer en temas discriminatorios si es que es la única prueba o si es que es la prueba definitiva para darle a alguien o no el trabajo, y esta persona a la que no le diste el trabajo eh, es derivado del resultado del polígrafo. Sí, porque te estás metiendo en temas de derechos humanos y en temas constitucionales, quizás no en la Ley Federal del Trabajo, pero sí te estás metiendo en temas de derechos humanos. Y si llegara a existir una querella, va a proceder. No te digo que la verdad, no sé, eso va a depender de otros criterios y de todo lo que tú tengas que demostrar, pero al menos ya te incomodó, al menos ya te desvió de tu objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me puedo sentir vulnerado en mis derechos humanos al creer que tu prueba, que tu polígrafo, pues fue la prueba definitoria. Entonces, te digo, hay huecos legales que no dejan muy claro su uso, entonces esto pudiese ser complejo de manejar, ¿va? Otra es, el historial penal lo dice todo, sí, si bien existen herramientas como el background check, de los cuales nosotros también somos parte de los precursores del uso del background check, pero un background check bien hecho, profesional, que ya hablaremos en su momento de esto, pero contempla nada más que igual a nivel Latinoamérica, solo un pequeño porcentaje de los fraudes tienen realmente un juicio abierto. O sea, hay un antecedente penal, ¿va? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchos que pasan sin un registro legal, no se abre un juicio al respecto. Casos tan simples y tan sencillos como, bueno, la empresa simplemente lo detecta, decide despedirlo, llegan a un acuerdo, mediante una negociación de liquidación, porque lo que la empresa quiere es seguir, no quiere estarse metiendo en temas, estarse desviando entre juicios, audiencias y demás. Entonces no lleva el tema a una demanda penal, ¿no? Entonces eso igual queda en un limbo y obviamente pues eso no es visible, ¿no? Ese es el riesgo que se puede presentar. Eh, y de las más socorridas son las pruebas psicométricas de honestidad. Y lo digo con mucho respeto y hago con mucho respeto el entrecomilleo por una simple y sencilla razón. Las psicometrías, y es algo que nosotros hemos tratado de ser muy claros, incluso cuando con nuestros propios clientes, que también les proveemos psicometrías, la psicometría es proyectiva. La psicometría no te detecta intención, no te detecta lo que tienes arraigado. La psicometría te detecta una proyección.
no es un tema situacional, no es un tema de cómo va a actuar derivado de ciertas circunstancias y presiones, no. Te dice el cómo se visualiza, el cómo se proyecta, prácticamente si es congruente con lo que te contó, o sea, cuando te está contando en una entrevista, él también se está proyectando, ¿va? Entonces, si esto es congruente. Entonces, no está diseñada para eso. Está diseñada para identificar personalidades, identificar, y bueno, volvemos al mismo principio. Las psicometrías actuales, las que tú conozcas, del nombre que conozcas, no quiero entrar, bueno, que realmente no quiero entrar en desprestigio de nada, simplemente contempla algo. No digo que no sirvan para lo que sirven, pero sirven para identificar cómo se proyecta la persona, ¿va? Y contempla que también es una herramienta que lleva más de 50 años, ¿ok? Hoy por hoy, las personas ya cambiaron. Los métodos, las personas y muchas otras circunstancias ya cambiaron. Son funcionales para ciertas situaciones, no para detectar riesgo, ni le confería un tema de honestidad. ¿Ok? Yo te recomendaría más que optes por un modelo de predicción de integridad o de identificación de riesgo. Suena complejo, suena técnico, pero no lo es tanto. ¿Va? O sea, tranquilo. Aquí te voy a dar una introducción de cómo puedes montarlo, cómo puedes irlo implementando. Si eres una empresa pequeñita, si eres una empresa mediana, si eres una empresa más grande, obviamente va a variar. Y obviamente, entre más grande, pues es más complejo, pero no es imposible. Ok. Ah, un modelo de predicción de riesgo se integra por un historial de microincumplimientos que no es otra cosa más que pequeñas, no le quiero llamar mentiras, pero digamos pequeñas incongruencias o pequeñas partes de la historia que no cuadran, ¿va? Eso muy seguramente ya lo sabes hacer en parte de tus entrevistas, ya lo has practicado, ya lo has hecho, contemplando que hagas una entrevista tipo profundidad, tipo competencias, entonces es donde vas a poder identificar. La recomendación es todo esto va prediseñado. Si tu metodología de entrevista es al momento de que ves al candidato, tomas tu CV y sobre eso vas preguntando, lamento decirte que estás cometiendo un tremendo error. Eso no es lo más adecuado. Es tener una planeación, ya tengo preguntas bien diseñadas que me van a llevar a identificar. Ya estudié previamente lo que el candidato me deja entrever, que ya hay muchas herramientas aparte para no basarme en un CV. Insisto, ya también lo hablaremos en otro momento, que también te puedo ayudar o te podemos ayudar con herramientas al respecto. Pero bueno, tienes que llevar tus preguntas hacia un razonamiento ético situacional. No es lo mismo preguntar así, y te juro que es sorprendente pruebas de integridad que he visto, donde la pregunta es, ¿alguna vez has robado? Eh, Me reservo mi opinión al respecto, pero bueno, creo que estás entendiendo lo que te quiero decir. ¿Qué crees que te voy a responder? ¿No? Cuando yo someto a una persona a un razonamiento, no es lo mismo una pregunta abierta, cerrada o semiabierta de qué es lo que espero que me contestes, porque a todas luces está lo que espero que contestes, contra someterte a un razonamiento ético situacional. O sea, es decir, vuelvo al mismo punto, al punto inicial. Preguntas estructuradas. No las quieras inventar en el momento. No te va a salir. Tienes que estar bien preparado, ¿va? Y haber planeado qué tipo de pregunta vas a hacer para qué determinado tipo de puesto, ¿no? Y ahí te va a arrojar, por ejemplo, lo que es una autopercepción, ¿sale? Donde la persona sí o sí va a creer que tus controles pueden, él es susceptible pues sí, a darle la vuelta a tus controles, o si él ha visto cómo actúan otros y él asume que puede ser aceptable. Cuando tú pones a una persona a construir, a razonar, a simplemente a limitarle una respuesta,
te va a sorprender lo que te van a acabar diciendo, ¿vale? Porque el cerebro no le va a dar a la velocidad todavía para razonar, sobre todo si estructuras la misma pregunta de diferentes formas, en alguna vas a identificar el sesgo, ¿va? Ok. ¿Qué son los microincumplimientos o lo que dijimos pequeñas incongruencias, vamos a llamarle, por no decirle mentiras? Algunas preguntas clave, obviamente las que te voy a dar son extremadamente obvias, pero trata de estructurarlas de esa manera, con palabras como cuéntame, platícame, recuerda alguna vez donde haya sucedido esto, cómo lo manejaste, cómo lo resolviste, háblame de un caso real. Procura que tus preguntas inicien con cuéntame, dime de la vez que. No le preguntes, ¿alguna vez? No, porque te va a decir que no. Dime, platícame de la vez donde viste que un compañero llegó tarde y sin embargo te diste cuenta que no checó porque un amigo de él ya había revisado, perdón, ya había checado la entrada. Cuando tú le planteas situaciones que das por hecho que sucedieron, activas otras cosas en su cabecita, ¿va? Diferente a preguntarle, ¿alguna vez checaste por alguien más? Te va a decir que no, ¿sí? Entonces, es mucho la forma en cómo estructuras la pregunta. ¿Suena complejo? Sí. La práctica te lo va a dar, ¿va? Y obviamente, no preguntes, ¿es honesto? ¿Alguna vez hiciste esto? No, no te va a funcionar. De verdad, así no funciona la estructuración de un modelo de identificación de riesgo. Am, lo tienes que someter a dilemas éticos. O sea, tienes que poner a prueba su justificación. Esa respuesta la vuelves a usar. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo manejó? Y lo vuelves a someter a modificas la pregunta, pero te va sobre el mismo tema. Tú estás buscando ética y vamos a decir honestidad, ¿no? Entonces vuelves a estructurar tu pregunta bajo el mismo enfoque, pero cambiando el orden o cambiando la situación. Aquí, por ejemplo, nos dan una pregunta de ejemplo, valga la redundancia. Imagina que tu jefe directo te pide modificar un reporte de ventas para evitar un penal por incumplimiento. O sea, vamos, un problema penal por incumplimiento. Y te dice, mira, solamente ajustalo, ajusta números y ya después lo arreglamos, ¿va? Y analiza sus respuestas. Lo reportó a superiores, lo reportó a compliance, lo reportó a auditoría, no sé. O lo hago simplemente porque me pide mi jefe. Entonces, si tú haces o lo forzas a preguntas más estructuradas, vas a encontrar los sesgos. Si tú le haces preguntas tan elementales, tú ya sabes lo que él ya sabe lo que estás esperando que te diga. Y, por ejemplo, en esto, ¿no? Donde él cree que tiene la capacidad de burlar tus controles, ¿alguna vez viste a alguien actuar mal sin consecuencias? ¿Y qué tan efectivas consideras que eran los mecanismos de supervisión? Es decir, este tipo de preguntas, si te fijas, no te dirigen a una respuesta en concreto. Él tiene que estructurar. Si vuelves a hacer esta misma pregunta en otro orden y encuentras sesgos, ahí está el problema. O más bien ahí ya encontraste algo, ¿sale? Sobre todo si ves que la persona tiende a normalizar conductas incorrectas, ¿va? Por ejemplo, cuando la persona es de una ideología de, pues todos lo hacen, hay mentiras piadosas, en fin, ¿sale? ¿Cómo implementar el modelo sin que te sea tan complejo? O sea, sin que mueras en el intento o te vuelva loco este tipo de cosas que te estoy contando. Decir, Edgar, por Dios, ¿cuánto tiempo me voy a llevar? Por eso es importante que lo planees, que lo tengas ya estructurado. Yo te estoy platicando el modo manual, ¿va? El modo, vamos a llamarle tradicional, ¿ok? Entonces, quedamos en que primero identificas a tus posiciones críticas. Aquí dicen tres, pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser más, ¿no? Pero de que tienes posiciones críticas, te juro que las tienes. Todo el mundo las tenemos. Insisto, no te limites a manejo de efectivo. Hay muchos activos. Amplía tu concepto de activo. Muchas cosas en tu organización son activos y son susceptibles de riesgo. ¿Va? Ok.
Diseña 3 dilemas éticos específicos para cada una, es decir, en qué situaciones complicadas se puede ver inmerso esta persona. No necesariamente es en tomar el dinero, no. Tan simple como estructurar una pregunta de tu hijo menor está extremadamente enfermo. Faltan únicamente 2 días para la quincena. Sabes que ese dinero lo vas a reponer. Estás totalmente convencido de ello. Pero en este momento tu jefe está de viaje. Aunque cuentas con toda su confianza y sabes que él no te negaría algo así, decides hacerlo confiando en que él te apoyaría, porque solamente son 2 días y lo vas a devolver. ¿Empiezas a captar por dónde va mi mensaje? Si te fijas, no es una situación tan sencilla de resolver. A algunos les parecerá que sí y algunos dirán, sí, claro, la respuesta es no, no lo hago. Cambia la pregunta, la misma pregunta en 2 ocasiones más y te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque cuando la persona se visualiza ya con su hijo enfermo, puede que su respuesta cambie, ¿ok? Entonces, trata de identificar dilemas éticos. Eso es un dilema ético. Si te fijas, en ningún momento vamos a preguntar ¿alguna vez has robado? ¿Qué piensas acerca de robar? Por Dios. Perdón, pero eso podríamos calificarlo hasta de infantil. Si es que espero que la persona me diga, pues, bueno, yo creo que es válido bajo ciertas circunstancias. Obvio, no, ¿no? Con la mayoría de los casos. En algunos casos puede funcionar, pero te puedo asegurar que van a ser los menos, ¿no? Si tú estructuras un dilema ético, es distinto. Ok. Añades de 15 a 20 minutos extras a tu entrevista y contrasta con referencias profundas, no las que da el candidato. ¿Va? ¿A qué se refiere con referencias profundas? A información estructurada previa del deber ser. ¿Va? Ok, perdón, me moví un poquito. Ok. ¿Cuál es la ventaja? Pues que obviamente este es gratuito, no te cuesta, perdón, o no le cuesta a tu organización. Y pues bueno, realmente te puede dar información muy valiosa, ¿no? O sea, es muy, muy rica en relación a las respuestas. La desventaja, pues es que es complicado ampliarlo o es complicado aplicarlo a muchos puestos o a todos tus puestos. Tendrías que dedicarte únicamente tú a reclutarse los puestos de riesgo, ¿va? Y que depende del sesgo del entrevistador. La pregunta que yo te acabo de hacer, a algunos les habrá parecido obvia, a otros no tan. Te lo puedo asegurar, ¿eh? O sea, hicimos la prueba N veces y lo que para mí me parecía lógico, otra persona contestó, bueno, pues es que de alguna forma estoy ayudando. Y es que, bueno, como organización, por ejemplo, alguien de recursos humanos por ahí dijo, bueno, pues es que al final también tenemos que ver por el personal. Entonces, pues a lo mejor se lo tomamos a cuenta del sueldo. O sea, los criterios pueden variar increíblemente de persona a persona, ¿va? Ok. Sin embargo, te vas a encontrar con una pequeña complicación. No puedes hacer esto con todos, a no ser que tu movimiento sea muy chiquito. O sea, es decir, tu rotación, tu nivel de contratación sea muy esporádico o sea muy ocasional, te darás el tiempo. Cuando tienes un alto volumen de contratación, va a ser complicado, ¿no? Vas a necesitar muchos entrevistadores entrenados en esto o vas a necesitar, no sé, dedicarte únicamente a ese puesto y no hacer otra cosa todo el día en entrevistas. Porque si evalúas a más de 10 candidatos al mes para puestos críticos, el método manual no lo vas a poder manejar. Te va a explotar, vas a fallar. O sea, no es viable para ti. ¿Sale? Hoy por hoy, obviamente, ya existen muchas soluciones tecnológicas que aplican exactamente lo que te acabo de comentar, que identifican el microencubrimiento y más allá de eso. O sea, hay esquemas como, por ejemplo, en el caso de nosotros manejamos lo que es mira, que es medición e identificación de riesgo previo al acceso, o sea, es decir, previo al ingreso de la persona, ¿no? Y es una herramienta predictiva, esta sí es predictiva, es decir, no interactúas con una persona, interactúas con una inteligencia artificial que está analizando lo que dices, cómo lo dices, las pausas, las dudas,
todo, está analizando absolutamente todo, porque su objetivo es anticipar lo que vas a hacer o lo que puede hacer tu candidato antes de contratarlo. Entonces, no es entrenable, eso es algo también fascinante. ¿Por qué? Bueno, por ahí existe una prueba muy famosa en el mercado, que también empieza con M. Nosotros, bueno, somos la competencia directa, pero tenemos claras diferencias. Una es que no es rentable, digo, perdón, no es rentable, no es entrenable, o sea, a diferencia de cierto tipo de pruebas comunes en el mercado, donde las pruebas o las preguntas es un banco de preguntas. En este caso no, nuestras preguntas son situacionales y se va creando mediante inteligencias artificiales en segundos y momentos conforme conoce el puesto. Yo doy de alta el puesto, identifica ciertas fuentes de riesgo y sobre eso elabora preguntas. O sea, jamás vas a encontrar las mismas preguntas para los mismos, para, no sé, me lo aplicaron hoy a mí y al rato, a la media hora, a otro candidato, aunque compartamos el mismo puesto, no van a ser las mismas preguntas. Eso es un hecho, ¿sale? Entonces, eso permite que la prueba es de alta seguridad o anti-entrenamiento, ¿vale? Se basa en un enfoque decisional, es decir, entregamos un resultado basado en el nivel de riesgo. Ahorita te enseño un resultado para que sea más claro de lo que te estoy hablando y que no es genérica. O sea, es decir, no es una prueba única, o es decir, no es un banco, no es una serie de preguntas, un cuadernillo donde tú vas haciendo las mismas preguntas. No, está totalmente adaptada a la región. Cuando digo la región me refiero a nivel Latinoamérica. Está adaptada para la idiosincrasia de Centro y Sudamérica. ¿Ok? Y te acabo de comentar, en el método tradicional, que bueno, lo puedes hacer si tú tienes un reclutamiento no tan frecuente, o sea, es de menos de 10 candidatos o posiciones, pues no tienes problema. Lo puedes aplicar. La aplicación manual, pues te llevará a extender tu entrevista normal de 20 a 30 minutos. O sea, si normalmente te tardabas media hora, bueno, haciendo el manual con cada candidato lo extenderías a 30 minutos. El automatizado es capaz de evaluarte integridad, apego, o sea, es decir, qué tanto la posición va a rotar o no va a rotar, si es capaz de comprometerse con tus valores organizacionales, en fin, mide una serie de decisiones éticas, te mide varios módulos, no tarda, aplicando todos los módulos, que son como 5, si tú a una persona le pusieras todos los módulos, no tardaría más de 15 minutos tal vez, ¿va? La consistencia, pues obviamente en el modelo manual va a depender de ti. En el automatizado es una alta consistencia, ¿sale? La detección de sutilezas es buena si tú eres experto. Solamente si eres experto va a ser buena. Si no, pues bueno, va a depender de tu expertise. En el sistema automatizado o utilizando inteligencias artificiales es excelente, porque hay patrones de lenguaje, patrones de desarrollo, patrones de estructuración de respuesta, que todo eso analiza y entonces es capaz de decirme, ¿sabes qué? Sus respuestas son congruentes, sus respuestas son incongruentes. Si es alguien que tiene tendencia a la falta de integridad, vamos a decirle así, y el costo, pues bueno, es bajo. Y aquí, pues bueno, realmente también es bajo, pero lo vamos a definir como variable, ¿ok? Ah, déjame enseñarte un poquito acá de lo que te estoy hablando, ¿sale? Entonces, compartir. Aquí está. Es obviamente, bueno, pues aquí son N cantidad de candidatos y pruebas y resultados. Si yo te quisiera mostrar lo que fuera, este candidato ya fue evaluado. Obviamente yo desde mi panel puedo ver el tipo de preguntas, pero si yo quisiera ver su resultado, me dice que esta persona únicamente le aplicaron integridad, sale en un nivel de 85, me da un análisis, me demuestra consistencia ética en todas sus respuestas, priorizando procedimientos correctos, seguridad y transparencia, no se observa racionalización de conductas, bla, 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 o sea, me dice que está bien.
Y me dice, ¿sabes qué? Durante la prueba intentó 2 incidentes detectados, se tardó 0.4 preguntas y aparte tengo la grabación del video de todo momento cómo contestó y qué contestó. Es decir, tenía 2 pestañas ocultas de las cuales se movió, lo cual me dice, tranquilo, está dentro de lo normal, no intentó copiar ni intentó consultar absolutamente nada, así que el resultado es confiable y es sobresaliente, o sea, está dentro de lo normal. Si yo quisiera consultar algo distinto, busquemos algo un poquito, no un poquito, más bien vamos a tratar de ubicar algo donde tengamos un score un poquito más bajo, por ejemplo aquí. Aquí, bueno, como son perfiles operativos, que es lo que más tratan de evaluar, tenemos 5 módulos, pero ahorita te los enseño. Por eso, en estos casos que son casos reales, pues bueno, no les aplican todos los módulos. ¿Por qué? Porque únicamente para ellos lo importante es únicamente el tema de integridad, ¿no? Pero ahorita te enseño lo que puede decir. Integridad laboral y me explica por qué. Voy a lo mismo. Entonces, esto te puede ahorrar muchísimo tiempo. Obviamente, imagínate someter esto a un ser humano, pues o sea, tú como experto, aunque te volvieras experto, es cansado. Y esto lo puede hacer las 24 horas del día, los 365 días del año. A la hora que tu candidato quiera hacerlo, lo puede hacer, no depende de ti. Y en este caso, bueno, pues me dice que el resultado es bajo, aunque el índice de atención es alto. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente tuvo 3 pestañas ocultas, únicamente se cambió una vez, no tuvo tema, entonces las respuestas son honestas, no salieron de él, no consultó, entonces el tema de integridad sí sale bajito, o sea, es decir, el resultado es totalmente confiable y pues la persona obviamente pues no, ¿verdad? O sea, no es lo más adecuado, si lo pudiésemos calificar así, y estos son los candidatos digo, perdón, estos son los módulos que tú puedes seleccionar. Es integridad laboral, estabilidad y permanencia, es decir, te dice la probabilidad de permanencia a largo plazo y tolerancia a la frustración de la persona. O sea, cuando lo sometan a resultados, a indicadores, a presiones del jefe, etcétera, qué tanto se va a mantener contigo o no, o va a salir inmediatamente. Decisiones éticas, o sea, qué tanto a pesar de verse sujeto a presión o verse sujeto a dilemas morales, va a priorizar el deber ser. El riesgo psicolaboral, o sea, es decir, qué tan apto es para manejar situaciones bajo presión y que ese estrés no lo lleve a cometer alguna situación de riesgo. Y por último, el apego laboral y confianza organizacional, es decir, qué tanto se apega a tus normas, reglas y cultura organizacional. ¿Vale? Entonces, esta es la forma como nosotros buscamos ayudarte a resolver esta complejidad. Y es hoy por hoy como muchas empresas y muchos clientes nuestros están logrando resolver el no integrar personas de alto riesgo o personas de alta permanencia o incluso de todo lo que necesiten evaluar a sus organizaciones o simplemente alguien que no se apegue a su cultura. Y alguien que no se apega a tu cultura, pues es tanto como vivir con alguien para lo cual para ti es importante el orden y para la otra persona no. Pues imagínate, así de sencillo, cualquier tipo de relación puede volverse compleja. Entonces, la relación laboral no está exenta, ¿no? Entonces, por eso es importante también medir el apego y a la cultura organizacional. Entonces, esto es lo que nosotros ponemos a tu disposición precisamente para que puedas resolverlo. También quisimos enseñarte, porque la intención no es venir únicamente a darte esto, sino es darte las herramientas y el conocimiento por si tú requieres empezar a aplicarlo, por lo menos de forma manual, tengas los elementos para hacerlo o ya sabes cómo lo puedes hacer, cómo te tienes que preparar, cómo tienes que hacer tus preguntas, cómo lo tienes que meter a situaciones de decisiones y hacer que estructure, no nada más limitar sus respuestas, ¿sí? Entonces, eso es hoy por hoy. Ya está. Dejar de compartir, disculpa. Ahí está. Perfecto. Eso es lo que queríamos compartir contigo el día de hoy.
Y pues bueno, en medida de lo que te podamos ayudar a resolver tus preguntas, dudas o demás, estamos para eso. Listo, Hugo, pues muchísimas gracias. Excelente, Aaron, muchas gracias. Y bueno, también agradezco la asistencia y permanencia en esta sesión. Sin duda, seguro la información les va a dar mucho valor. Y bueno, estamos abriendo el espacio por si alguien tiene alguna duda o comentario, puede levantar la mano, activar su micrófono o escribir en el chat. No sé si por ahí alguien quiera compartir algún comentario. Por acá podemos tener acceso a la reunión para repasar, comenta Eunice. Esta sesión se está grabando y se les va a hacer llegar algún enlace para que puedan consultarla. ¿Tienes alguna Gra- duda en particular, Eunice, que te gustaría que Gracias. tratemos en la sesión? No, la verdad es que me gustó mucho, todo muy claro, conciso. Realmente me quedé con ganas de más. Súper. No sé, pero me gustó mucho. Muchas gracias. Pues bueno, por ejemplo, algún tema que dices, te quedaste con ganas de más, ¿hay algún punto que te gustaría que se detallara más para considerarlo en las siguientes sesiones? Pues un poquito más extensivo desde mi punto de vista de tipos de preguntas a los candidatos y, y bueno, básicamente eso y también pues como consejos también para poder hacernos más hábiles en cuanto al ojo clínico y la experiencia. Muchas veces yo sé que eso depende de la experiencia de cada uno en su trabajo, pero también pues es importante el irse calando en ciertas cosas. Sí, de hecho sí, Eunice. Aquí, ahorita que decías, algo un poquito más con relación a preguntas. ¿Preguntas igual para evaluación de riesgos o identificación de riesgos o preguntas para tus entrevistas? O sea, llámese competencia, llámese profundidad, hay diferentes metodologías. ¿Qué es lo que tú estarías buscando? Sobre todo para ayudarte. Sí, claro, bueno, justamente más para evaluar riesgos y también Ok. para los candidatos, hacia los candidatos. Algo así como metodologías y técnicas de entrevista. Sí, De hecho, sí tenemos programado algo así. Creo que es ujú, el siguiente mes. Entonces, sí, perfecto. para avisarte y que te Ujú, sumes también ahí. Sí, ahí tratamos de darte la forma en cómo estructurar tus preguntas, iniciar cómo actuarías alguna vez. Platícame cuándo pasó esto, cómo reaccionaste, ¿sale? ujú, Más que preguntas es ayudarte a saber cómo estructurar, cómo debe de iniciar la pregunta para que la sí, respuesta sea argumentativa. ujú, ¿Ah? ok. Sí, Pero sí, como justamente. quieran. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Eunice. No sé si alguien también tenga algún comentario. Fredo, Betsabe, Alexia, Valeria, Eugenia, Isabel, por ahí hay varias personas. A ver, Aleidis. Buenas tardes. Si en entrevistas el candidato niega haber experimentado alguna situación de riesgo, ¿cómo lo podemos abordar? Nos pregunta Aleidis Ever. A Ladies, ok, acuérdate de algo, Ladies. Si tú le preguntas, ¿alguna vez has estado o presenciado alguna injusticia? Te va a decir que no. Si tú le preguntas, ok, platícame cómo reaccionaste la vez en que regañaron a uno de tus compañeros, tu jefe a lo mejor no le habló de la mejor manera, ella pues se vio afectada, aun cuando tú sabías que no era del todo su culpa. ¿Cómo lo manejaste? No le estás preguntando si pasó, le estás obligando a argumentar. Si ella te dice, no, bueno, es que nunca me ha tocado, ok, posiciónate en esa situación y dime qué vas a hacer. ¿Sale? Trata de poner a la persona en la situación, establecer dilemas éticos. Platícame de la vez, ¿tienes hijos? No. Ok, dime, pero tienes a tu mamá, sí. Platícame de la vez que estuvo muy enferma, tenías algo que entregar, era impostergable y tu jefe no te dio permiso. ¿Qué hiciste? Pues es que la verdad nunca pasó. Ok, si eso fuese una situación real, platícame cómo lo resolviste.
¿Sí me explicó? Trata de que las preguntas lo obliguen a argumentar. A ti, a Ladies, un gusto. Listo. Muchas gracias a Ladies. Gracias, Edgar. Y bueno, que tengan buena tarde a todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.